días a todos, agradecemos que estedes dispostos tamén a escoitarnos. Eu, como dixen fai un momento, son Félix e son da Abuela. A Abuela é un sitio moi pequeniño que está en Orense, pero moi chulo, por así decirlo. Estou nesta mesa porque non só por ter unha necesidade de accesibilidade en moitos sentidos, senón porque tamén de toda a vida conozco de cerca, non? Por familiares que necesitaban ese tipo de accesibilidade e tamén, máis tarde, necesitei eu. Como nadie estamos libres de necesitar este tipo de cousas, síntome moi dentro e moi cercano dela. Falamos de que somos makers, non? O sea, a palabra sona moi bonita. Hai un detalle dela que me gustaría que reflexionáramos todos, tanto os meus compañeros como eu, para dar pé a entrada á conversa que vamos ter dentro dun momento. Básicamente, eu distingo a dous tipos de persoas, non? Dentro do contexto dun maker. É dicir, son aquelas que saben que o son desde o primeiro momento, é dicir, eu no momento no que teño unha inquedanza, no que quero conseguir algo, síntome maker porque conozco como é un pouco ese movimento. E despois hai outro que é as persoas que son makers pero que non lle poñen ese nome e incluso non saben que se chamarían así, non? O exemplo persoal no meu caso é eu son, por así dicirlo, neste caso considero entre comillas maker en certas cousas e meu pai non sabe ni siquiera o que é un maker, pero sí que é un maker. Por qué? Porque vamos por un exemplo moi rápido para non demorarme e darlle paso aquí aos nosos compañeiros que nos van a reflexionar sobre as preguntas que imos facer. Dígolo de forma moi sinxela, de que cando teño unha necesidade da que despois posteriormente vos vou contar algo, pois a idea sale de min e o meu pai traballa tamén sobre ela. Traballo sobre ela porque a necesidade que eu lle propoño ele cumpre, non? En outros aspectos da súa vida e ao revés. E antes de pasar a explicarvos a fondo que pequenas cousas fomos desgranando por que un é maker sabendo e outro é maker ou foi non sempre sin saberlo, creo que para cumplir unha orde, pois gustaríame que os nosos compañeros que están aquí presentes se presentaran e despois xa vamos enlazando neste pequeno avance que vos din e que non vos quero contar máis porque así quedamos que incertidumbre hasta que conozcamos a todos que estamos aquí presentes. Buenos días a todos, presentairos que así, por orde, vamos contando que nos somos. Hola, buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias a Marcos por la invitación, por poder estar aquí esta mañana de domingo y compartir con todos un poco las visiones y las experiencias de cada uno. Mi nombre es Pedro Gómez y yo trabajo en el Servicio Vasco de Salud y trabajo en temas de innovación y de transformación de la organización. Yo creo que la invitación, que probablemente sea el menos maker o el más descontextualizado, puede ser, ¿no? Pero creo que Marcos, cuando me brindó la oportunidad de poder estar aquí, era un poco por lo que estamos haciendo dentro de SERAS, por la visión de cambiar la forma, de cambiar el modelo de prestar los servicios asistenciales, ¿no? de los proyectos o de las cosas que estamos haciendo. Entonces, yo creo que en el ámbito de la salud es un ámbito vivo, ¿no? Es un ámbito de co-creación, ¿no? Es un contexto que está abocado a introducir esta filosofía, ¿no? De una forma mundial. Entonces, pues nosotros estamos haciendo algunos proyectos, hicimos algunos proyectos que tienen que ver con temas de accesibilidad, pero sobre todo yo creo que es la filosofía, la capacidad, la necesidad, la obligación que tenemos en el día a día de empezar a co-crear soluciones, ¿no? Con pacientes, con profesionales, ¿no? Para dar soluciones a necesidades reales. Entonces, más que nada, aquí voy un poco como parte del esfuerzo a aprender. Así que, muchas gracias. Bueno, pues hola, buenos días a todas y a todos. Yo soy Fátima. Para los que estáis en redes sociales, yo soy Menina de Cheshire y
e xa por mí non respondo, non vos preocupedes, faino moita xente. Estou aquí como xefa de servizo de formación do profesorado en Galicia, na Consellería de Educación, e non sei se como maker, pero como fedellona, desde logo. É dicir, a min o de ya vai. Porque o que pinta a formación do profesorado aquí, pois pinta moito. E o que eu creo que os profes todos somos makers, o que pasa é que a maioría somos makers que non sabemos que somos makers. É dicir, profes na sala sei que hai, e todos, absolutamente todos, temos esa experiencia de vou agardar isto para leválo para o cole porque a min isto me apaña, este cartón de ovos, vou a facer os yogures. Na casa do profe non se tira un cacito de yogur na vida, ningún cartón de ovos, ningún folleto de supermercado. Eso ao final é ser maker, que tes unha necesidade na aula e arreglas como podes. E esa filosofía sí que impregna moito o traballo de todo o profesorado. Nunha liña un pouco máis maker do que hai desa porta para fora, nese hall, eu teño traballado en proxectos ademais persoais con Naceral, que é un proxecto de accesibilidade e dispositivos móviles coa Universidade de Vigo, e logo un montón de outras pequenas historias, pero sempre vinculadas a responder ou a dar resposta ás necesidades de alumnado con diversidade funcional. E igual que os meus compañeiros, pois aportarei un poquinho que poida, pero dende logo aprenderei un montón do que están a facer o resto das persoas da mesa. Moitas gracias por deixarme estar aquí. Sí, yo me llamo Joaquín Fonoy, vengo de Barcelona, creo que estoy aquí representando al movimiento de productos de apoyo de bajo coste. Debo agradecer a Marcos y al resto de la organización que nos haya invitado aquí. Como dice Fátima, yo soy de profesión docente y los docentes nos hemos pasado la vida construyendo cosas para nuestros alumnos, y como yo trabajaba en educación especial, un día coincidí con José Carlos de Albacete y Mari Carmen, y nos dimos cuenta que en el mundo de la educación especial, en el mundo de la discapacidad, son los propios usuarios y los familiares que muchas veces construyen las soluciones. De hecho, teníamos dos opciones: ir a la ortopedia y comprar productos que nos vende la ortopedia, que difícilmente encajan, que luego hay que volverlos a adaptar y que son muy caros, o construir nuestros productos. Por eso el nombre de bajo coste, que de hecho no es así, de hecho es productos de apoyo de tecnología libre que sean replicables. Fuimos makers antes de que existiera, sin saberlo, antes de que existiera la palabra, y nuestra intención última es dar apoyo a la gente que construye soluciones y difundirlas para que otros las puedan construir. Si acaso luego a lo largo iremos viendo más cosas. Bueno, pues yo soy Felo, soy maestro, trabajo con alumnos con diversidad funcional, de tipo intelectual, y bueno, vamos a estar aquí por eso, por Fedellón, como dice Fátima, y por contacto con esta gente desde hace muchos años, como comentaba Joaquín, pues por necesidad. Teníamos una necesidad en el aula y le mandaba un correo a Joaquín: oye, pues el RFID no me va. Entonces Joaquín nos inventaba un programa de cortes de ejecutable, y es así, pues fuimos eso un poquito por la necesidad. Y lo que sí me parece de gran utilidad es que sean los propios usuarios con diversidad funcional los que hagan sus propias adaptaciones, y eso es lo que estamos haciendo ahora en diario. Bueno, pues ahora ya nos conocéis un poco a todos, y ahora es cuando os voy a contar, bueno, pues esa pequeña parte os voy a avanzar un poco de lo que hicimos, porque veo que en partes de lo que han comentado todos los compañeros hay algo que se relaciona y mucho, y se repite, un patrón de hecho. Hace un momento me estaban diciendo que era un egoísta y que no compartía las cosas que hacía con los demás, ¿no? Y no puedo decir que eso sea mentira, porque en cierta medida es verdad. Os cuento una pequeña necesidad, en este caso de accesibilidad, de adaptación y de lo que se puede considerar el origen, por así decirlo, de un maker, como suena. En este caso yo os voy a contar algo personal y algo peculiar. No, yo tengo una moto, por así decirlo. Y cuando decidí andar en moto, a pesar de que no era una necesidad imperiosa de vida, sí que era una necesidad, por así decirlo, que conducía hacia la igualdad entre personas que tienen pues unas trabas en su vida o unos problemas, por así decirlo,
y equipararlas a otras, ¿no? Y en ese aspecto, una de las cosas que yo necesitaba, por ejemplo, era plegar esta silla, poder ponerla en esta moto y poder usar ese vehículo. Mi padre, el tipo de maker que no se considera maker porque aún quizás no conoce el significado de la palabra a fondo, pues me ayudó a ello. ¿Y cómo lo hice? Bueno, pues hay una cosa que mueve a un maker, creo yo, que lo compartimos todos, que es la ilusión que tenemos por hacer cosas nuevas y disfrutar de lo que estamos haciendo mientras lo hacemos y también del resultado que vamos obteniendo, de esos pequeños resultados de prueba que vamos obteniendo hasta que tenemos un producto final que usamos de forma útil y práctica. Entonces, en mi caso, pues era un anclaje para mi moto de esta silla de ruedas. Ese anclaje había que darle muchas vueltas para hacerlo, ¿no? Entonces, el detalle fue que yo sabía más o menos cómo lo quería, lo tenía en mi mente pensado, y entre mi padre y yo lo fuimos construyendo. Él sabe soldar muy bien y todas esas cosas. Entonces, pues yo iba diciendo, lo haces así, de la otra forma, a mi gusto, tal, y probándolo. Y conseguimos hacer pues un anclaje que funciona, de hecho, no sé, pero en esa moto recorría ya 25.000 kilómetros a lo mejor. Entonces ya hay una prueba un poco, ¿no?, de que funciona un poco tal. Y era pues un desarrollo bastante sencillo, bastante simple, que al fin es lo que más utilidad se le saca, que las cosas sean simples no sean complejas de usar. Y por así decirlo, mi padre no soy maker, ya lo era, pero me ayudó a mí también a serlo. En este caso no fue por necesidad de vida, pero sí por necesidad de expansión de las fronteras que puedes tener en tu vida. Y yo quería haceros una pregunta, porque hace un momento lo contasteis vosotros también así en cierta medida, y quería saber, hasta ahora, ¿en qué nos estamos basando? En que los makers hagan que la vida de las personas sea posible, simplemente, es decir, aquella persona que no puede tener una mínima condición de libertad o una mínima condición de expansión de sus posibilidades, nos estamos basando en que la necesidad de vida tire del maker a construir algo, o también estamos teniendo en cuenta que la necesidad de igualdad de la persona que tiene un problema sea la que motiva al maker, porque de momento creo que hay una carencia en esa segunda parte, ¿no? Es decir, yo no necesito una moto para vivir, pero sí tal vez para estar en una situación similar a la que están muchas personas que están demás. Entonces, mi pregunta es de cara a, ¿no nos estamos a veces basando un poco de más o exclusivamente en la necesidad de vida y estamos tal vez dejando de aprovechar a veces lo que un maker nos puede aportar en igualar la vida de todas las personas? No sé. Voy a arrancar yo. Porque nosotros empezamos a trabajar en accesibilidad para dispositivos móviles, concretamente en comunicadores. Comunicadores electrónicos y digitales, sobre todo para niños, ¿no? En el campo en el que yo trabajo había un montón. El problema es que gritaban ortopédico por todas partes. Eran esa cosa gris, fea, que el niño la lleva y el resto de los compañeros ya le ven diferente. Entonces empezamos a utilizar dispositivos móviles. Bueno, nosotros empezamos retomando un proyecto de la Universidad de Granada que se llamaba Scout, que era un comunicador para Nintendo DS. La diferencia entre que un niño lleve un comunicador que grita ortopedia a los 4 vientos y que el niño lleve un comunicador que está en una consola, que es el molón del centro, porque le dejan tener en clase una Nintendo DS, es muy grande. Seguro que los otros cumplían su función, bueno, luego podemos entrar en el precio que tenían, etcétera, etcétera. Pero sobre todo era una cuestión de integrarse con los compañeros. No es lo mismo tener una tablet, no es lo mismo tener un móvil y comunicarte con un dispositivo que tiene todo el mundo, que tener un dispositivo que te está, por su aspecto y por su forma de ubicarse en el aula, segregando totalmente. Entonces, sí que hay ese tener en cuenta otras necesidades más estéticas o más de integración, porque además tiene mucho que ver con cómo la gente se acerca a ti y cómo te trata. Tengo muchos amigos con diversidad funcional, alguna compañía
parálisis cerebral, muy buen amigo, y siempre se quejan de que como la gente les ve, que les cuesta hablar, que tienen un problema de control del babeo, y a lo mejor, y de hecho son unos cocos absolutos, pero la gente les trata como si fueran idiotas. No, mira, no soy idiota, me cuesta hablar y me cuesta tragar saliva, pero a nivel cognitivo seguramente le dan 1000 vueltas a todo el mundo, pero la gente les habla ahí, como si fueran ahí pobrecitos, coitadinos y tan corto. Y es muy importante romper esa dinámica de la diversidad funcional como algo que nos da pena y que tenemos que proteger. Y en eso es muy importante la estética. Otro ejemplo que os pondría, y que a mí me parece alucinante, en el movimiento maker se está extendiendo mucho pintar prótesis, ¿vale? O sea, todos, si eres motero, sabes que a los moteros les encanta pintar sus cascos. Y es una señal de identidad. Pero cuando tenemos un niño pequeño que tiene un problema craneal, que hay que hacerle un casco de poliestireno que le mantenga eso, pues, todos los huesos craneales en su sitio. Cuando una persona tiene un accidente y tiene un daño en una vértebra y hay que ponerle un corsé para mantener la columna estirada, no es lo mismo llevar un casco blanco con esas cinchas grises, que parece que solo sabemos hacerlo blanco con cinchas grises, que pintarlo. Y por ejemplo hay cascos preciosos para niños pequeños, pues con señas de superhéroes o con... No es lo mismo, no se va a acercar el resto del mundo a esa persona igual por el aspecto que tiene. Y eso es fácil, el maker es muy importante. Convertirse una necesidad en un objeto de deseo, ¿no? Exacto. Qué bonito. De hecho, el problema de las personas con diversidad funcional, uno de los problemas que tienen graves, sobre todo las que están en dependencia, es que su vida está gobernada por un conjunto de profesionales, ¿no?, que le van prescribiendo aquello que... Entonces el criterio es del profesional, mayoritariamente. O sea, el profesional tiene conocimiento y el otro va siguiendo, ¿no?, que le van las indicaciones. Bueno, lo que hacemos todos cuando vamos al médico, ¿no?, el médico nos aconseja y nosotros seguimos. Y eso tiene una lógica que es, se cubren las necesidades que el profesional, que el sistema cree que esa persona tiene, que esto es fruto de una experiencia y de unos años de una forma de intervención, pero esas necesidades, tu anclaje desde la seguridad social no provocan eso. Sí, está claro. ¿No? Y entonces la cuestión, y en parte de nuestra experiencia y de nuestro movimiento, la cuestión es que el usuario, empoderar al usuario, empoderar a la persona para que sea capaz de reconocer sus necesidades, que sea capaz de reconocer que él tiene las soluciones, puede generar las soluciones y poner en valor esas soluciones. Por eso nosotros en nuestro movimiento, sabiendo lo que pasa contigo, que tú has hecho un anclaje muy bueno, pero que no lo vas a difundir porque tu necesidad de anclaje está resuelta, porque tu necesidad no es difundir la solución, tu necesidad es solucionar tu problema, ¿no? Entonces nosotros lo que, y eso es así, y es lógico, o sea, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es un concurso de ideas, ¿no?, para que la gente que ha hecho alguna cosa lo mande allá y para que lo mande le damos un premio. El premio nos importa un pepino, lo que nos interesa es que las ideas se difundan, se queden publicadas y se puedan copiar y se pueden copiar en función, ¿no?, que es la otra parte, en función de que haya alguien que la pueda copiar. Es decir, tu anclaje será muy bonito, aunque lo publiques, no sé qué, no todo el mundo será capaz de hacer ese anclaje, pues que se necesitará saber soldar, tener una moto como la tuya, con todas esas historias, ¿no? Pero bueno, algunos sí sabrán, o algunos a partir de esa idea generarán otras ideas, ¿no? Está claro, pero de hecho es cierto lo que comentamos, que era otra pregunta de las cuales yo os quería hacer a todos, ¿no? Pero bueno, no sé si queréis comentar algo más con respecto a este tema y hago la pregunta luego. Yo lo que quería decir era un poco desde el punto de vista a mí me viene como la famosa frase esta de Jobs, ¿no?, que la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseña, ¿no? Y tal como comentabas, por lo que están pasando cosas de una forma muy rápida, ¿no? Y la sociedad nos está dando a la administración, a las organizaciones, vueltas, ¿no?, nos están adelantando por la derecha, por la izquierda, por todos los sitios, ¿no? Y
usuario, el paciente, el familiar y la propia organización, y la capacidad que hay de organizaciones que funcionan de una forma muy con criterios de hace de otros siglos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, muy estandarizado, muy burocratizado, ¿no? Es decir, la falta de agilidad, de flexibilidad, de comunicación, ¿no? de apertura entre conectar las necesidades de usuarios y profesionales, ¿no? De incluir y empezar a meter en la co-creación, ¿no? La generación de este tipo de soluciones. Yo creo que es un reto. Nosotros, yo en el ámbito de la salud, el campo que conozco, bueno, la experiencia que nosotros conocemos en el ámbito maker es Estados Unidos, en el ámbito de maker del ámbito de la enfermería. La enfermería está con el cuidado del paciente y busca soluciones pues a necesidades reales del día a día que no requieren de grandes inversiones, ¿no? De que alguien desbloquee, ¿no? Decisiones en organizaciones como la nuestra. Yo trabajo que más que jerarquizadas están militarizadas. Y yo quería comentar un aspecto un poco diferente. Como os he dicho, soy profe, ¿no? Profe de aula, profe de peatón, que decía un amigo mío. Y yo la verdad, lo que más dice, a ver, soy profe, tampoco me puedo olvidar de hacer ciertas cosas que conozco, ¿no? Entonces, el aspecto diferencial que nosotros estamos trabajando es, y somos muy machacones con eso, es que los chicos hagan cosas por ellos mismos, ¿vale? Eso va un poco unido a no tener un comunicador estándar, los procesos estándar, que hagan ellos cosas posibles. Mis alumnos, os he dicho que son un lado con diversidad funcional asociado a la discapacidad intelectual, con unas necesidades de apoyo importantes, ¿vale? Entonces, para poneros una muestra, pues claro, a mi clase llega de todo. Como yo soy el cacharreador mayor, y digamos que no tenéis el coordinador TIC, pues nos entra desde una mamá que nos trae un expreso que dejó de funcionar, hasta cacharrería, ¿vale? Y que nosotros usamos para la excusa de que los chicos hagan cosas por sí mismos y trabajen la autonomía, trabajen lo mismo, lectoescritura, competencias, etc. Una vez que arreglamos la cafetera, pues uno de los chicos con mayores necesidades de apoyo hicimos una rutina muy secuenciada, muy paso a paso, desde enchufarla, el pulsador que habíamos construido para tal, meter la cápsula en el sitio, cerrarla. Pero claro, un desperdicio, tirar todo ese café. Y yo tenía una tensión por la nube. Tenía que dejar de tomar tanto café y que hacían el café yo solo. Entonces se acabó el proyecto. ¿Cómo hacemos? Pues entonces se nos ocurrió, pues vamos a hacer el servicio de catering del colegio. Cogimos el comunicador que estábamos cacharreando de aquellas el link, que luego Acegal derivó en Pitodroid también, pues es otra colaboración de los cafés, pues una necesidad de las que teníamos. Lo personalizamos con todos los tipos de cafés que teníamos, con azúcar, sin azúcar, con sacarina, descafeinado, solo largo. Y entonces recibíamos en nuestra clase un pedido de, pues tal profesor quiere, pero eso se puede hacer. La harían valer un café, no te preocupes. Tú vas aquí, te va a aparecer con la tablet y tú le dices, ¿cómo quieres que cambie? Y él, curiosamente, no solo hacía el itinerario hasta la hora, sino que luego se iba a la aula donde estábamos nosotros esperando, y hacía, pues eso, servía el café correcto. Bueno, con esto os quiero decir que aprendizajes prácticos de la vida diaria, que me he imaginado que nos iba a servir una cafetera troceada, pues nos sirven para que los chicos hagan cosas por sí mismos. Están en el mundo educativo, ¿no? Estamos en un contexto que tienen que aprender a manejarse para luego salir a la vida real. Y para eso la tecnología y estas adaptaciones que estamos siempre pues eso, haciendo es para lo que nos sirve. Y claro, podéis imaginar
vengan a traer un café, no sé qué. Bueno, ahora, hace un par de años, también gracias a una colaboración con nuestros amigos con Borja Romero, disponemos de una impresora 3D. Bueno, pues, estamos dando pasitos, estamos aprendiendo todos, la han montado mis alumnos, en las instrucciones de una prosa. Desde Q venían estimados 4 o 5 horas de montaje, un usuario más o menos ducho. Nos tardamos 8 meses. Tuvimos un curso entero, el proyecto era que los chicos montaran la impresora. Y claro, no sabíamos, había que preguntar. Para eso se dan una mano los amigos de Nicolás también, o si tienes que tirar de, bueno, tú eres el cuñado informático, pues alguien, un conocido que te diga, lo estoy haciendo bien o no. Entonces, pues digo, se desplazan allí. Entonces, y ahora, curiosamente, si nosotros proponérnoslo, estamos haciendo con la impresora 3D como la vieja máquina de café. Pues una clase, oye, ¿y vosotros no nos podréis hacer un soporte? Porque Lorena no pinta bien el lápiz. Y entonces estamos imprimiendo modelos estándar, que están liberados por la ley, gracias a este movimiento que es todo open source, y ya haciendo nuestras propias modificaciones, bueno, haciéndolo los chicos. Porque luego cuando imprimen el soporte, ya le ponen para Lorena, o clase roja, entonces ya no es el soporte que se controla. Entonces, y va por ahí, y la fisioterapeuta nos está pidiendo una férula, el profesor de taller, adaptaciones de asiento. Entonces eso no sé dónde va a derivar. No nos lo propusimos y estamos siendo, pues eso, los suministradores de accesorios dentro del propio centro. Entonces, claro, ellos son los encargados de todo eso. Bueno, entiendo que también entonces estás contemplando el tema de que no hace un maker adaptaciones para los demás, sino conviertes a los demás en makers. Es decir, estás, por así decirlo, sacando de esas personas cosas que a priori a lo mejor no creían ni ellos mismos que podían salir, y a partir de ahí ellos también son makers, ¿no? En ese caso, o en muchos otros, yo creo que falta, bueno, pues la pregunta que os iba a hacer en un momento, ¿no? Yo no comparto, por ejemplo, esto porque lo pensé compartir varias veces, pero a veces no dejamos de hacer las cosas porque no sepamos hacerlas o porque no tengamos tiempo. No tener tiempo significa que la prioridad de las cosas importantes de nuestra vida es otra. Entonces, si yo considerase muy importante la adaptación de mi moto, la hubiera puesto así. Y no la considero muy importante porque realmente lo es. Es decir, ese tipo de adaptación es muy importante para mucha gente. Lo que pasa es que a veces necesitas que te lo digan o encontrarte con ese detalle, no de muy cerca, porque a veces tenemos las cosas tan cerca que no las vemos. Entonces hay que a veces alejarse un poco y no estar tan cerca, porque muy cerca no sabes lo que es. Entonces, lo que nos está faltando, creo yo, y es la siguiente pregunta que os quería hacer, es eso. Todos sabemos que los makers pueden aportar muchas cosas, sean los propios usuarios que por su necesidad, como dije hace un momento, lo hacían, construyendo para sí mismos esas cosas, o también compartiéndolas con otras personas. Es decir, el conocimiento puede ser de un lado hacia el otro y viceversa, ¿no? Y muchas veces no lo hacemos. ¿Cómo creéis que podríamos solucionar ese gran problema? Porque para mí uno de los mayores problemas que hay en la accesibilidad es que muchas veces es cierto que las personas que necesitan un tipo de adaptación, muchas veces la adaptación es muy específica, pero a veces compartir conocimientos no implica que la misma pieza se use para una persona y para la otra. Implica que el desarrollo que se usa para una persona pueda desarrollar una adaptación diferente para otra. No tienes que seguir el producto final, pero sí el camino que sigues. Entonces creo que muchas veces no compartimos los desarrollos del propio maker y, por otro lado, tampoco compartimos la vía o el canal que usamos para llegar a desarrollar para la propia persona. Entonces, ¿cómo me podéis animar a mí? ¿Cómo lo haríais? Para que, por ejemplo, os enseño solo una pequeña cosa para que lo veáis. Ya que estáis por el tema. Fijaros, aquí hay como unos anclajes, ¿verdad? ¿Lo veis todos? ¿Y lo veis vosotros?
estos pequeños anclajes, que son muy sencillos, pues a lo mejor la persona que los va a usar en su motocicleta o en cualquier otro aparato o en un quad o en cualquier otro tal, no necesita los anclajes exactamente igual. Pero la vía que yo, por ejemplo, usé para desarrollar que esto es lo adecuado, es a lo mejor lo que necesita la otra persona. Ya hará luego sus anclajes adecuados a su medida. Pero igual necesita saber cómo empecé a pensarlo, a desarrollarlo y a entender que esa posibilidad existía. No tenemos que compartir a veces la pieza final, pero sí cómo llegamos a ella. ¿Cómo me podrías conocer a mí para que a partir de este momento compartiese todo eso? Yo diría, primero, lo que él ha dicho una cosa ciertísima, que la gente que encuentra una solución cree que es una tontería. Y es así. O sea, yo soy docente, estaba también visitando muchos colegios y veías maravillas, ¿no? Yo qué sé, o sea, el señor que inventó que el clavo se podía doblar y hacer una callata y colgar, y esto era mejor que el calado correcto, esto es una tontería. Y según cada uno vive sus cosas como tonterías, y no lo son, porque les falta perspectiva. Y luego hay el tema ese de la motivación, o sea, tu motivación es de hacer los anclajes, no difundirlos, ¿no? Esto es así en general. Seguramente hace falta que la sociedad valore esto, y de hecho el movimiento maker es este. El movimiento maker no tenemos por qué comprarlos todo. El conocimiento no está fuera de nosotros, el conocimiento lo tenemos nosotros y nosotros podemos generar soluciones. Ese sería, o sea, hubo toda una cultura, que es la cultura del consumo, y de la que decía comprar y tirar. No, comprar no se repara, se tira, porque es más barato comprar que reparar. Pero esto nos negaba esa posibilidad que tenían nuestros padres de cambiar el aceite del coche, de todas esas cosas. Ahora no se pueden cambiar las bombillas de los coches. Hay coches que se necesitan unas herramientas especiales para cambiar la bombilla. Pero para eso estamos nosotros. Y es así, y hay una frase famosa que dice, si tú tienes un aparato que no lo puedes abrir, porque no tienes las herramientas para desmontarlo, igual no es tuyo. ¿No? Si te han vendido algo y dicen no abrir, dice, bueno, igual no es tuyo, solo te lo han prestado, ¿no? Bien, entonces, volvamos a la cuestión esta, ¿no? O sea, hay una cuestión de que todos compartamos, que tenemos conocimiento y lo podemos compartir. Y ayudemos a la gente a valorar ese conocimiento que tiene, que genera esas soluciones que se han generado en el barrio, esas cosas. Eso pongámoslo en valor. Entonces, eso es un tema. Un segundo tema importante es el de la documentación. Es decir, las cosas han de estar documentadas para que otros las puedan reproducir. Entonces lo de la documentación choca con un problema muy grave, que es, si tú eres, como yo, un inexperto, harás una foto y lo mandarás, ¿no? ¿Y esa foto es suficiente para reproducir esto? Seguramente no, pero es que tú solo puedes hacer una foto. Entonces aquí hay que crear unas cadenas de documentación donde uno que hace el invento lo hace como puede, otro que es más diseñador no sé qué, el uso no hace los planos, alguien de las escuelas de diseño o de los, ¿no? Que hagan los documentos, los planos, no sé qué, otros pues que lo reproduzcan, que añaden, que aporten su experiencia. Yo comprar estos materiales, o sea, yo creo que ha de ser un movimiento especial que es el de los makers, donde intervienen muchos factores y ha de haber un trabajo colectivo de valorarlo y de documentarlo. O sea, un protocolo que nos lleve a conseguir el producto final de forma más fácil posible para cualquier persona. Y que sepa la capacidad y que la persona se dé cuenta de que tiene la capacidad de crearlo. Sí, ese es lo primero. Lo segundo es la documentación y luego, ya que tú has sacado esto, claro, aunque esté muy documentado, yo igual no soy capaz de hacerlo, yo personalmente, yo mismo conmigo, no soy capaz de hacer ese anclaje. Entonces igual se necesitan unos profesionales, unos artesanos que han existido toda la vida, que con los planos correctamente, para hacer un sustentador que es, ¿no?, una estructura en madera o lo que tú quieras, que una persona con parálisis cerebral pueda sostenerse de pie y no estar siempre sentado. Para hacer un sustentador, cualquier carpintero vale, pero necesita unos planos correctos. Cualquier carpintero no sabe cómo es un sustentador, pero sí que lo puede construir. Se necesitan los planos y luego igual necesitaremos los artesanos que sean capaces de coger esos planos, interpretarlos y ejecutarlos. Y mejorarlos. Porque es una de las cosas también a la que yo pues, llegué a mi conclusión. Es decir, a ver, mi padre a veces me odia, ¿vale? Porque hace una pieza y yo le digo que no me gusta porque a lo mejor no tiene un acabado tal, entonces hace una muestra y él dice, pero no era así, y yo, pues no
no era así, claro que sí, pero ahora veo que no es así, es decir, que se puede dar. Entonces, igual, si en el protocolo que tú estás comentando ahora o en los pasos a seguir, a lo mejor también hay correcciones que se pueden hacer día a día con la comunidad. Por software muchas veces se hace así, pero cuando tenemos una pieza en desarrollo o ya la hemos construido y vemos que hay alguna mejora, a lo mejor al diseño de origen le podemos aportar nosotros más experiencia, porque a lo mejor sí, mi anclaje ahora yo creo que es fantástico, pero mañana me dice que, no sé, que una persona, pues oye, yo le he puesto en la parte de adelante pues un sistema que se autoenclava y se desengancha de forma automática. Es más sencillo y falla menos, por decir algo. Pues esa persona me puede mejorar también otra parte de mi invento, ¿no? El trabajo en equipo, que pasa en todos los lados. Llevamos una idea clara de que una cosa funciona de una determinada forma y luego nos aportan ideas e incluso le dan la vuelta a nuestra idea. Y nosotros seguimos desarrollando sobre el pie que nos puso esa persona en mí, ¿no? Entonces, ¿no crees que también en los makers falta este contacto un poco más directo a la hora de comunicarnos y hacer algo? En esta mesa estamos 4 personas y 3 nos hemos encontrado ya 1 millón de veces y 2 nos habíamos encontrado pero no sabíamos que nos habíamos encontrado. Y la verdad es que estamos aquí, estamos en familia. Es cierto que entre los makers, si ahora salimos empezamos a saludar a gente conocida. ¿Qué pasa aquí? Pasa en Albacete, en el Congreso de Bajo Coste. Entre nosotros sí que hay mucha comunicación, porque es cierto que se mueven mucho los planos, se mueve mucho la documentación. Ahora es una documentación más seria, más formal, se ha hecho mucho trabajo en, bueno, vamos a documentarlo para gente de fuera, pero luego funciona mucho el boca a boca y siempre ha funcionado. Es decir, yo necesito esto, se lo paso a Felo, Felo no sabe cómo me llama a mí, yo no sé, llama a Joaquín, Joaquín llama. Es decir, todos nos conocemos y vamos intercambiando información, pero seguimos siendo una burbuja. Y seguimos siendo una burbuja, entre otras cosas, por un tema que yo he hablado muchas veces con Carmen y con la gente del Congreso de Bajo Coste, que es que ese concepto de bajo coste, que como bien decía Joaquín, es el nombre que al final se utiliza, pero que no es el que realmente tiene, a mucha gente le lleva a pensar que es algo como, vamos a entrecomillarlo 100.000 veces, cutre. Es que tú te haces tu silla en PVC, una silla de ruedas en PVC, porque no te puedes pagar una silla de ortopedia. Pues no, mira, yo me hago una silla de PVC porque quiero llevarla a la playa y no quiero que el segundo día esté oxidada. Y quiero poder meterme en el agua con esa silla y puedo hacerla de PVC porque me sostiene perfectamente. Y porque hay 1 millón de planos. Pero todavía nos falta perder ese miedo, ¿verdad? A que yo lo hago así porque no puedo acceder a algo mejor o porque te comen los recursos económicos o porque te comen los recursos sociales y no es así. Bajo un condicionante te refieres, ¿no? Claro, lo hago porque no puedo acceder a otra cosa. Y no es cierto, lo hago porque me gusta, porque lo quiero a mi manera, porque lo quiero como a mí me gusta y lo quiero de aquella manera. Nosotros, bueno, conjuntamente con Nicolás también, estamos trabajando en un proyecto que es una silla de ruedas precisamente en PVC, para una chica que quiere una silla de ruedas en PVC para ir a la playa naranja. Y quiere que su silla sea con unas determinadas características y además naranja, porque si no, no es su silla de ruedas de ir a la playa. Y eso seguramente podría pagarla por otro sitio, seguramente sí, pero ella quiere esa silla y no ninguna otra. Eso es importante que la gente lo entienda, que hacemos las cosas por nosotros mismos para empoderarnos. Y que no es una cuestión de falta de recursos económicos ni falta de recursos de otro tipo, es una decisión cabal, pensada, de acceder a un determinado recurso. Y que además lo documentamos porque creemos, bueno, que los demás lleguen ahí y lo mejoren. O sea, nos encanta que venga alguien y diga, eso que tú has hecho es una basurilla, porque eso se va a romper en 2 días. Como se hace bien es así, porque, bueno, te picas un poco, ¿no? Pues te vas a enterar, pues ahora lo mejoro yo. Pero esa sana competencia entre todos es la que hace de crecer ese movimiento. Entonces, quizá lo que nos falta es hacer entender a la gente que lo guay no es voy a esperar a que lo den hecho y comprarlo y que lo haga una empresa, sino que muchas veces la empresa ya verá si quiere, yo ya voy delante, la empresa que ve que si quiere.
que es el ser, el federar, el ser constructor, ¿vale? Esto parece que se interioriza mucho más, ¿no? Pero desde un punto de vista yo creo que esto va con el contexto actual en el que está la sociedad, ¿no? Es que las grandes organizaciones y la administración tienen cada día acercarse más a la sociedad, ¿no? Y en ese emplaste lo que pasa es que parece que esto es como una batalla de un grupo de gente que va haciendo sus cositas por ahí, ¿no? Y el gran reto es el siguiente, yo lo veo dentro de mi campo, ¿no? Es el sistema público de salud y un campo que es tremendamente bonito y espectacular. Y el cambio, ¿no? Es que nosotros estamos moviendo un concepto que se llama la inteligencia colectiva y en que la sociedad en los últimos 20 años, en el año 97 no existía Google, en el que el escenario sanitario en los próximos 10 o 15 años será otro, porque habrá una máquina que se llama Watson, que está haciendo una compañía que es IBM, que están hablando de Machine Learning, que se está hablando de Big Data, y habrá una máquina que en milisegundos podrá hacer un diagnóstico, ¿no? Con más eficiencia que cualquiera de los mejores clínicos. Entonces, la parte humana, la parte de transformación, la parte de empezar a poner valor, entendiendo valor, ¿no? Como algo distinto a lo que estábamos haciendo nosotros hasta ahora, yo creo que ese es el gran reto, ¿no? En esa inteligencia colectiva lo que nos permite es que desde Finisterre, desde cualquier parte del mundo, o desde Angola, puedas ser el protagonista del cambio. Y esto no es una cosa, ¿no? Es una cosa menor, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el gran reto está un poco en empezar a instrumentalizar, generar un cambio en que pues estamos aquí, pues la gente que estamos hoy aquí un domingo, ¿no? En esto que los gestores del marketing llaman la campana de tal, somos los early adopters, ¿no? Es decir, somos los que estamos debajo del radar, estos que esperamos una noche antes para tener el no sé cuánto, es decir, somos los... Entonces, un poco el cambio de todo esto está en romper el statu quo, y ese es el gran reto hoy es introducir esto dentro de la cultura, del ADN de las organizaciones, ¿no? Es decir, no hace falta que tengan que venir la gran empresa tecnológica para solucionar problemas, ¿no? Es decir, que vosotros estáis hablando, comentando ya varios problemas que tienen una relación asistencial, ¿no? Es decir, emplear impresoras 3D. Yo aquí en la sala está Carlos Grande, que es un compañero con el que trabajamos juntos en temas de innovación, y llevamos desde hace tiempo. ¿Cómo no tenemos una impresora 3D para empezar a tal, ¿no? Es decir, no hacer grandes cosas, pero las pequeñas cosas son las que transforman la organización. Y el valor de todo en un mundo global, ¿no? Es que el trabajar por siglos, el trabajar de una forma muy de gueto, no vale nada, ¿no? Y aquí lo que vale es compartir, lo que pone en valor es un poco esto. Yo quería comentar, estoy de acuerdo con todo lo que está saliendo, pero hay un tema que a lo mejor debería dar la vuelta. Nosotros tenemos que convencer a que lo publiques, montes una web, la solución más sencilla es siempre la mejor. Y una de las cosas que hacemos es, pues la visibilidad. Porque no estás haciendo mantener la sigla con esos soportes. Tú tuviste una necesidad al día y te buscaste la vida. Porque no existía esa solución. ¿Vale? Y tú ahora pues eres feliz porque puedes andar en moto o lo que sea. Pero claro, al lado de, o cerca de donde vives tú, cuando haces el paseo en moto o un día que vas por allá, hay un fulano allí que dice: yo es que nunca me planteé andar en moto. Pero ahora ¿qué se puede hacer? Yo tengo que hacer lo que sea como él. O tengo que pararlo, darle el alto, como hiciste, donde lo compraste.
sino que tú ya estás también mostrando ejemplos. Y que tú, pues aquí, Fátima, ¿vale? Sí, pero a veces yo lo que he hecho un poco en falta es que no es algo que lo usemos como prioritario. Es decir, es cierto que mucha gente me para y me pregunta, oye, ¿cómo es? ¿Cómo no sé qué tal? Pero a priori, si nadie me para, yo la idea de patentarlo es algo que se te pasa por la cabeza o de tal, pero no es una prioridad tremenda para mí, ¿no? Es decir, o por lo menos no lo es. Y hay ciertas cosas que creo que sí deberían O ser. sea, que ya te lo estás replanteando. Sí, No lo era y ahora ya no lo sabes. Es En algún caso, aunque no te gusta eso, ¿te han parado? Sí, bueno, un montón de veces. Pues ya está. Sí. Y a vosotros, al resto, ya nos han parado. Quiero decir, estás hablando de visibilidad, estás hablando de que a xente saiba máis ou menos o que facedes, como venderlo, como patentarlo. Son dúas visións, non? Se cada uno respetable a xente que anda por aquí ten alguna cousa que dicir nese aspecto, e vemos que por aí hai unha, se non nos importa, para que hay más conocimiento a ese lado de la sala que a este. claro. Eso por estadística. a ver que quere decir aquí. No me aseguro la Hola, que tal? Hola, bueno, gracias por la charla, lo máis interesante me parece é o de empoderar o afectado para poder resolver os verdadeiros problemas que lles pasa. Bueno, aprendes de todo o mundo, creo, todos somos Merkel, todos temos amor por algo, antes ou despois na nosa vida, igual que todos temos diversidade funcional, porque aprendemos a ver, necesitamos dos demais, cambia a nosa vida. Eu son Ángela, dedícome a facer eventos e adaptar espazos a todo tipo de diversidade funcional e veño a daros a miña idea para ver que vos parece. Eu, por exemplo, na hora de crear, primeiro adapto o espazo para que podan ir as cadeiras de rodas e os cegos, independentemente, por guías, polo chan, en braille, non? Despois, para que acerco a xente invidente as artes escénicas, que por agora nunca tiven información sobre iso, e foi un proxecto que se me ocurriu a partir dunha lesión que tive. Eu son bailarina e dixen, se non podo volver a bailar, pois que faría? Pois sería escenógrafa ou coreógrafa e tal, pero unha persoa cega de nacemento nunca puido ver un teatro ou un baile, non? E dixen, pois teño que pensar en como facelo. Entón, o que fago é unha exposición táctil posterior que se ve unha figura en 3 dimensións do artista, a roupa que leva e a escenografía, porque claro, eso unha persoa vidente o ve o primeiro segundo cando se abre o telón, non? Pero o perde ou ten que contar, non? E despois levo instrumentos en cada extremidade diferente para que podan sentir que parte do corpo estou movendo. E despois plasmo os movimentos en diferentes texturas con memoria. Entón sería como un vídeo, vos sempre adiante, pois non borras as huellas, e podes ter 2 niveles, ou se pudiera ser un espacio de espuma, pois sería como un cubo, pero despois terías que pixar para que quedara, non? É un proxecto que sigue avanzando, levo 2 anos, xa o presentei en diferentes espazos. Despois o sigo ampliando porque quero un de verdade para todos os públicos, non? Que podan ir cadeiras de rodas, invidentes, sordos, porque levo un intérprete de signo, as imágenes as poden sincronizadas coa música e un sistema de vibración para poder sentir os ritmos. E despois uns espazos insonorizados para as persoas que non son capaces de manter o silencio, e, por exemplo, rompería o que sería a atmósfera, non? De un espectáculo que se precisa sempre un silencio puro, pois ponense unhas habitacións insonorizadas, pois, por exemplo, unha mãe que quere ir co seu bebé e ao medio ponse a chorar, ou unha persona que emite sons sen querer, non? Pois eso, sempre ir como avanzando, que todo o mundo se sinta cómodo, non? Por exemplo, aos autistas gustalle moito estar sentados en sillas que estar como arropados, non? Entón, pois eso, aprender a
necesidades que ten todo o mundo e adaptarlas. A mí sempre me diga, es imposible. Sempre o primeiro que digo, baile para Deus, imposible. Vale, explícalo e aún así non acaban de entender. Pero eso vai ser carísimo, non? E mira, eu dixen con presupuesto cero, sabes? E, bueno, eu traigo esta idea para que cada un poda aplicar o seu campo, non? Un avance máis a acercar as artes escénicas, unha idea máis de pensar en todo. Nada máis. Nada menos, ¿qué opinas? Impresionante, ¿no? Sí, o sea, es importante eso, romper las barreras, ¿no? Y dar, o sea, imaginar, o sea, lo que es importante es salir de esos límites que tenemos nosotros conceptuales y imaginar otras situaciones, o sea, hacer reales otras situaciones. Es aquello de que decían que como no sabían que no se podía hacer, lo hicieron, ¿no? Por tanto, sí, muy bien, muy bien. Y luego el tema de los costes son todo mentira. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de una peluquería. A nadie de nosotros se nos ocurriría hacer una peluquería sin agua, ¿no? Las peluquerías necesitan agua. ¿Preguntamos el coste del agua de la peluquería? No lo preguntamos. Es que, ¿cómo vas a hacer una peluquería sin agua? Bien, los chinos hacen peluquerías sin agua. Por tanto, para los chinos, el agua de la peluquería es un coste añadido. Es una cosa que encarece la estructura de la peluquería. Y eso pasa con todo. Es decir, si ha de ser así, pues el coste es que no, es una parte del evento, es que no hay otra forma de lograrlo, ¿no? Y que además sería imposible el cálculo de cuántas horas he tardado yo en llegar a esa conclusión, o sea... Bueno, yo quería agradeceros en primer lugar que contar con vuestra presencia en esta mesa, me pareció súper interesante, pero sí que a lo mejor desde fuera quedó claro que es bueno compartir conocimiento, que hay que hacerlo, porque puede ayudar a mucha gente, pero si yo, por ejemplo, voy a un hospital y veo que hay algo que puedo solucionar, estoy viendo una necesidad y se me ocurre una solución, ¿cómo la puedo compartir? ¿A quién tengo que llamar? O si voy por la calle y veo que una persona ciega tiene una necesidad determinada, se me ocurre algo, ¿dónde lo puedo compartir o con quién tengo que hablar? Vale. Yo creo que esto tiene que ver con que nosotros, la administración, está un poco acostumbrada a... es como si fuese un frontón, ¿no? Entonces, este juego durante mucho tiempo funcionó pues, de una manera que parecía que nos iba bien, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que estamos acostumbrados, y esto de forma global, saliendo de esto que llaman la zona de confort o arte del statu quo, es difícil mover a la gente dentro de ese reto. De forma interna, los profesionales que trabajamos dentro del sistema sanitario estamos acostumbrados a manejarnos por protocolos, porque siempre se hizo así, ¿no? A no pensar de otra manera. Y muchas veces, siempre que alguien, es decir, un tercero, que puede ser, o un familiar que tiene algo, o nosotros, ¿no? Cuando tenemos cualquier enfermedad o cualquier persona que conocemos, siempre que vemos un problema, siempre estamos acostumbrados socialmente, más allá de esto, de este movimiento, ¿no? Que estamos acostumbrados también un poco a buscarnos la vida, a buscar soluciones, a tirar la pelota encima del tejado de los demás, ¿no? Es decir, nosotros siempre que vamos con proyectos siempre decimos vamos a cambiar la forma de hacer las cosas, y tenemos a cirujanos, a médicos, a enfermeros, a celadores, enseñamos proyectos transformadores dentro de la organización, ¿no? Hacemos cosas muy interesantes que darían para un monográfico de explicación de una mañana entera, ¿no? Pero no hay nadie o poca gente en esta filosofía actual que levante la mano y diga ¿dónde tengo que empezar yo hoy a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, primera premisa, somos organizaciones que estamos cómodos, o que marca el establishment, ¿no? Está cómodo que las cosas sean así, ¿no? Es decir, que los profesionales, que son los que detectan las ideas y las soluciones, no tengan canales para poder resolverlas bottom up, ¿no? Que ya volvemos otra vez con los párrafos, ¿no? Es decir,
Y después, de cara afuera, pues nosotros hablamos del paciente, hablamos de que el paciente es el centro del sistema, y esto lo hablamos nosotros, y esto es algo sexy, decirlo es sexy, pero es solamente sexy. Entonces, hablamos de empoderar al paciente, hablamos de gadgets y de mucha tecnología, y a veces la tecnología, bueno, pues hace que, ¿no? Tenemos relojes que nos dicen muchas cosas, y lo que estamos haciendo es pasar a tener una sociedad en estado de enfermedad constante, ¿no? Tienes que decir cuando tienes el colesterol y tal, cuando no sé qué. Muy ben traído los reloxos. Estaban sendo horas. Y un poco es esa técnica, que yo creo que tenemos que, como administración, empezar a vehiculizar canales de encuentro entre quien tiene los problemas, quien tiene las soluciones, y empezar a hacer organizaciones mucho más horizontales. Muy ben, non sei se tendes pesado, pero unha pregunta máis. No, son parte de la organización, vamos a saltar las normas. Perdón. Entonces, tenía que también responder desde el punto de vista de la accesibilidad a quen teño que recurrir cando eu veixo que podo aportar unha solución a un problema. Aí. Hombre, está claro que si tú eres una persona inquieta que puede aportar una solución y que ya has hecho algo, pues también esa inquietud te llevará a buscar dónde hay. ¿Vale? Lo mismo que decíamos antes, que los mismos de siempre nos encontramos desde el Congreso Tecnomed de Murcia, cuando empezó esto, en Cataluña, en Albacete, pues en Galicia. Sí, en Galicia, pues a eso me refiero. En Murcia, sin saberlo, de cada edición de ese congreso nos juntábamos del orden de 30 o 40 gallegos que íbamos solos. De la organización salió un año el decir, oye, tenéis una sala, hablar, hacer algo. Pues de ahí surgió la creación de una asociación sin ánimo de lucro, que es TADEGA, que muchos de vosotros ya conocéis. Tecnologías de atención a la diversidad en la educación galega, pues sería una con mucha más, pero hay muchísimos más. Quiero decir, tu producto lo primero que tienes que hacer, cuando tu inquietud crea encontrar una solución, es validar ese producto y validarlo con usuarios. Entonces, pues, si sería para personas ciegas, pues un colectivo de este ámbito, análisis cerebral, etcétera, etcétera. O una asociación como esta, o muchos otros que hay. O sea, hay recursos muchos a donde... Que te busque la vida, El problema, es decir, de lo que emana de esto, es que trabajando en organizaciones que están condenadas a acercarse, yo no les conocí. ¿Cómo puede ser que yo, es decir, no sé si soy maker o no maker, pero yo vengo llorado de casa todos los días y me levanto cada día con ganas de cambiar las cosas. Y ese foco lo tengo los 365 días del año. Y como yo, muchísima gente. O sea, ¿cómo puede ser que en Galicia yo no los conozca? Bueno, es muy habitual que nos acabemos encontrando en Albacete. Afortunadamente cada vez nos encontramos más en Galicia, pero durante años era muy común que nos encontráramos en Murcia, en Albacete, por el mundo adelante, cada vez. Y ahí TADEGA la verdad es que ha tenido una presencia importante. Y en formación del profesorado yo tengo que romper una lanza por la administración, y es que cada vez más los profes makers los tenemos pluriempleados, porque los tenemos por Galicia adelante mostrando lo que saben hacer, sembrando, porque al final lo que puedes hacer es sembrar. Tú por mucho que llegues a un profe o a 20 o a 50 y les cuentes lo que tú haces, tú esperas que de ahí salte una chispa, y esa chispa prenda. No es una cuestión de dar conocimiento, es una cuestión de sembrar ilusión, que es bastante diferente. El problema está, como comentaba él, y en un ámbito como el nuestro, el problema está en que la transformación de organizaciones complejas solo pasa por escalar soluciones de una forma ágil y rápida. Claro. Si no, las cosas son cuestiones de makers, de frikis, de tal. Y ese es el salto. El salto es de que si él hace un tema de 3D para células y podemos hacer algo coste eficiente con una impresora, no sé qué, que podamos hacer esto en todo el servicio de salud a todas las necesidades que
pensada y desde arriba bajan soluciones para abajo. Pero hay una realidad que son las empresas, la industria y el movimiento maker que se proyecta, que transmite a los medios sociales. Entonces es la sociedad la que va y le hace la demanda. Yo recuerdo que salió, creo que fue el Windows 95 de Microsoft no sé qué, y cuando llegué al colegio me preguntó la mujer de hacer Finance. ¿Y aquí no tenéis el Windows 95? O sea, salió por la tele y llegó al colegio y me preguntó. ¿Por qué? Porque vio la tele y yo no sé qué. Entonces es la sociedad que te vendrá a ti, ¿no? Médico, maestro, y decir, ¿por qué no me haces una célula con impresora 3D? Bueno, aquí estamos, ¿no? Es decir, la respuesta a la pregunta de él está en la propia pregunta. Aquí estamos. Es decir, cambia la velocidad con la que llegan las cosas, pero es que ha puesto, por su parte, velocidad para que estemos todos y a partir de ahora nos conozcamos, ¿no? Es decir, no se hace hablando, se hace así. Entonces, la respuesta o el agradecimiento de las consecuencias de tu pregunta son muchas gracias como estamos aquí también. Yo desde fuera había claro que tenías que conocer. Esta vez creo que es Parece que esta mesa foi bastante... Bueno, empezado de siempre, tiene otra pregunta. ¿Alguén máis a parte do pesado? Fantástico. Gracias a todos. Yo os quería preguntar si, aparte de nuestros centros, sobre todo educativos, y trabajando en necesidades específicas de los alumnos, si trabajáis también con alguna organización social, alguna organización civil, sobre todo para dar la información, porque muchas veces desde el área de lo social solo te puedes derivar a ortopedias. Y para mí es un descubrimiento el hecho de que, bueno, que se pueda trabajar desde cero. ¿Hay algún sitio donde una página web, alguna organización donde estéis vinculados? Sí, o sea, nosotros no trabajamos con escuelas. Nosotros, de hecho, el movimiento de bajo coste de Albacete está dentro del CEAPAC, que es el Centro Estatal de Ayudas Técnicas para... Y allí lo que encontrás es un repositorio de materiales y de gente que está trabajando en esto. Tú buscas bajo coste Albacete y quitas los aviones, que no hay en Albacete aviones. Y encontrarás un repositorio de fotografías, de comunicaciones y talleres de 10 años de historia, que es lo que llevamos con eso. Perfectamente documentado y con toda la información. Y además, si podéis ir, no os lo perdáis, porque es una experiencia que transforma en estar ahí. ¿Es gratuito también? Sí. ¿Alguna pregunta más? Ninguén levanta a mano. Bueno, eu quedo con todo o que se falou aquí, que é bastante motivador, sobre todo. Vendo vos a vos, o rollo que tenes entre vos, parece que Marcos non matinou demasiado mal, xuntándonos a todos, non? Pois nada, simplemente daros as gracias, esperamos que a seguinte mesa sexa casi tan interesante como esta, que de espazos colaborativos. Sei que aquí tamén somos todos bastante dados a este tipo de cousas, non hai máis que ver o que pasou aquí. Moitas gracias.